¿Y si te dijera que la salida de Leo Messi del Barcelona no fue solo por problemas económicos? ¿Qué pasaría si hubiera una historia más profunda, más personal, que nunca se contó completamente? Hoy vamos a revelarte declaraciones explosivas que cambian todo lo que creías saber sobre el adiós del mejor jugador de la historia del Barça. Jordi Mestre, ex vicepresidente del club, acaba de romper el silencio, y lo que cuenta no te va a dejar indiferente. Quédate hasta el final porque hay detalles que ni los medios más importantes se atrevieron a publicar. Hola, bienvenidos. Soy tu anfitrión y hoy vamos a analizar la entrevista más reveladora del año en el mundo culé. Prepárate, porque esto va más allá del fútbol. Esto es sobre lealtad, promesas rotas y una familia que se sintió traicionada. Empecemos por el principio, verano de 2021. Leo Messi tiene contrato con el Barcelona, pero el club está en una situación financiera catastrófica. Todos recordamos esa rueda de prensa desgarradora donde Messi lloraba sin poder contenerse. Pero, ¿qué pasó realmente detrás de las cámaras? Jordi Mestre, quien fue vicepresidente económico durante la era de Josep Maria Bartomeu, ha concedido una entrevista a RAC One que está dando mucho de qué hablar. Y sus palabras son contundentes. Según Mestre, Joan Laporta prometió públicamente que Messi se quedaría en el Barcelona, una promesa que, como sabemos, nunca se cumplió. Pero aquí viene lo más fuerte. Mestre asegura que Messi y su familia se enfadaron muchísimo con Laporta. No solo estamos hablando de una decepción deportiva, estamos hablando de una relación personal que se rompió, una confianza que se perdió. ¿Por qué es esto tan importante? Porque Laporta siempre ha mantenido una narrativa muy clara, que hizo todo lo posible por retener a Messi, pero que la liga y el fair play financiero lo impidieron. Sin embargo, las declaraciones de Mestre sugieren que hubo algo más, algo que tiene que ver con la gestión, con las expectativas creadas, con promesas que quizás nunca debieron hacerse. Y aquí está el primer gran punto de tensión. Mestre no solo critica lo que pasó, sino que cuestiona directamente la forma en que Laporta manejó toda la situación. Para una familia como la de Messi, que vivió más de 20 años en Barcelona, que consideraba la ciudad su segundo hogar, esto no fue simplemente un tema de negocios, fue personal. Ahora vamos a la parte más explosiva de la entrevista. Y quiero que prestes mucha atención porque estas palabras van a resonar durante mucho tiempo en las oficinas del Camp Nou. Jordi Mestre afirma textualmente que la directiva de Laporta vendió humo. Esa expresión, tan dura, tan directa, es devastadora. ¿Qué significa exactamente? Significa que, según Mestre, Laporta creó expectativas que no podía cumplir, que prometió un fichaje, una continuidad, un proyecto que en realidad no era viable. Y no se quedó ahí. Mestre va más allá y señala que esta no fue la única vez. Habla del fichaje de Nico Williams como otro ejemplo de promesas vacías. Según él, la directiva actual tiene un patrón: anunciar grandes movimientos para generar ilusión en la afición, pero luego la realidad es muy diferente. Esto es crítico, amigos, porque no estamos hablando de un aficionado enfadado en un bar, estamos hablando de alguien que conoce perfectamente cómo funciona el club desde dentro. Alguien que ha estado en las reuniones, que ha visto los números, que sabe qué decisiones se tomaron y por qué. La pregunta que surge es inevitable. ¿Pudo Laporta realmente retener a Messi? ¿O simplemente utilizó su nombre para ganar las elecciones sabiendo que era imposible? Mestre claramente sugiere lo segundo, y esa acusación es demoledora, porque pone en duda la integridad de todo el proyecto de Laporta. Para los culés, esto es un tema especialmente doloroso. Messi no era solo un jugador, era símbolo del club. Y verlo partir de esa manera, con lágrimas, con dolor, con la sensación de que pudo haberse evitado, eso dejó una herida que todavía no ha cicatrizado completamente. Y aquí llegamos a un punto que puede sorprender a muchos. Jordi Mestre no solo critica a Laporta, también defiende la gestión de Josep Maria Bartomeu, algo que en los últimos años ha sido prácticamente un tabú en el barcelonismo. Mestre reconoce que durante la era Bartomeu se cometieron errores, sí, pero también deja claro que el Barcelona era un club viable económicamente cuando ellos lo dejaron. Según sus palabras, el club tenía músculo financiero y proyectos en marcha. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el discurso oficial siempre ha sido que Bartomeu dejó el club en ruinas? Esta es una de las grandes contradicciones que Mestre señala. Si el Barcelona estaba tan mal económicamente como Laporta ha repetido una y otra vez,
¿Cómo es posible que luego se hicieran fichajes millonarios? ¿Cómo se pudieron inscribir jugadores? ¿Cómo se pudo construir un equipo competitivo? Mestre sugiere que la narrativa de la herencia terrible ha sido exagerada. Y esto, claro, es polémico, porque cuestiona toda la base sobre la cual Laporta construyó su regreso al poder. La promesa era clara: vengo a salvar al Barcelona del desastre que dejó Bartomeu. Pero si ese desastre no era tan grande como se pintó, entonces, ¿qué queda de ese discurso? Lo interesante aquí es que Mestre no solo critica lo que pasó, sino que cuestiona directamente la forma en que Laporta manejó toda la situación. Para una familia como la de Messi, que vivió más de 20 años en Barcelona, que consideraba la ciudad su segundo hogar, esto no fue simplemente un tema de negocios, fue personal. Ahora vamos a la parte más explosiva de la entrevista y quiero que prestes mucha atención porque estas palabras van a resonar durante mucho tiempo en las oficinas del Camp Nou. Jordi Mestre afirma textualmente que la directiva de Laporta vendió humo. Esa expresión, tan dura, tan directa, es devastadora. ¿Qué significa exactamente? Significa que, según Mestre, Laporta creó expectativas que no podía cumplir, que prometió un fichaje, una continuidad, un proyecto que en realidad no era viable. Y no se quedó ahí. Mestre va más allá y señala que esta no fue la única vez. Habla del fichaje de Nico Williams como otro ejemplo de promesas vacías. Según él, la directiva actual tiene un patrón: anunciar grandes movimientos para generar ilusión en la afición, pero luego la realidad es muy diferente. Esto es crítico, amigos, porque no estamos hablando de un aficionado enfadado en un bar. Estamos hablando de alguien que conoce perfectamente cómo funciona el club desde dentro. Alguien que ha estado en las reuniones, que ha visto los números, que sabe qué decisiones se tomaron y por qué. La pregunta que surge es inevitable. ¿Pudo Laporta realmente retener a Messi? ¿O simplemente utilizó su nombre para ganar las elecciones sabiendo que era imposible? Mestre claramente sugiere lo segundo. Y esa acusación es demoledora, porque pone en duda la integridad de todo el proyecto de Laporta. Para los culés, esto es un tema especialmente doloroso. Messi no era solo un jugador, era símbolo del club. Y verlo partir de esa manera, con lágrimas, con dolor, con la sensación de que pudo haberse evitado, eso dejó una herida que todavía no ha cicatrizado completamente. Y aquí llegamos a un punto que puede sorprender a muchos. Jordi Mestre no solo critica a Laporta, también defiende la gestión de Josep María Bartomeu, algo que en los últimos años ha sido prácticamente un tabú en el barcelonismo. Mestre reconoce que durante la era Bartomeu se cometieron errores, sí, pero también deja claro que el Barcelona era un club viable económicamente cuando ellos lo dejaron. Según sus palabras, el club tenía músculo financiero y proyectos en marcha. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el discurso oficial siempre ha sido que Bartomeu dejó el club en ruinas? Esta es una de las grandes contradicciones que Mestre señala. Si el Barcelona estaba tan mal económicamente como Laporta ha repetido una y otra vez, ¿cómo es posible que luego se hicieran fichajes millonarios? ¿Cómo se pudieron inscribir jugadores? ¿Cómo se pudo construir un equipo competitivo? Mestre sugiere que la narrativa de la herencia terrible ha sido exagerada. Y esto, claro, es polémico, porque cuestiona toda la base sobre la cual Laporta construyó su regreso al poder. La promesa era clara: vengo a salvar al Barcelona del desastre que dejó Bartomeu. Pero si ese desastre no era tan grande como se pintó, entonces, ¿qué queda de ese discurso? Lo interesante aquí es que Mestre no niega que hubiera problemas. Lo que dice es que esos problemas eran manejables, que había un plan, y que de hecho durante su mandato se ganaron títulos importantes, se mantuvo competitivo al equipo y se gestionó dentro de las posibilidades del club. Esta defensa del legado de Bartomeu es valiente, hay que decirlo, porque en el entorno actual del Barcelona, cualquiera que defienda esa época es inmediatamente criticado. Pero Mestre parece no tener miedo de decir lo que piensa. Y eso, independientemente de si estás de acuerdo o no, merece respeto. Volvamos al tema central, porque más allá de los debates sobre gestión económica y estrategias deportivas, hay algo que no podemos olvidar. Estamos hablando de personas, de una familia que se sintió engañada. Mestre es muy claro cuando dice que Messi y su familia se enojaron con Laporta. Y esto no es un detalle menor. Leo Messi es conocido por ser una persona reservada que no suele hacer escándalos públicos. El hecho de que él y su familia hayan expresado su malestar dice mucho sobre la magnitud de lo que ocurrió. Imagínate por un momento la escena.
Messi después de renovar su compromiso con el Barcelona, esperando la firma del contrato. Laporta diciéndole públicamente que todo está bien, que se queda, que es el futuro del proyecto. Y luego de repente, todo se desmorona. No hay contrato, no hay renovación, y en cuestión de días Messi está llorando en una rueda de prensa anunciando su salida. ¿Cómo te sentirías tú en esa situación? ¿Cómo reaccionaría tu familia? Probablemente con mucho enfado, con sensación de traición. Y eso, según Mestre, es exactamente lo que pasó. Esta dimensión humana de la historia es la que a veces se pierde en los análisis deportivos y económicos, pero es fundamental, porque explica por qué la relación entre Messi y el Barcelona no se ha recuperado completamente. Por qué su regreso al club, algo que parecía inevitable en algún momento, ahora parece tan lejano. Las heridas emocionales tardan mucho en sanar, y cuando sientes que alguien en quien confiabas te falló en un momento